Mi hermano, mi hermana en Cristo, si has llegado a este video, no es por casualidad. Dios está moviendo tu corazón ahora mismo para que descubras una verdad que puede transformar completamente tu vida financiera y espiritual. ¿Sabías que Jesús habló más de dinero y riquezas que del cielo y el infierno juntos? Así es. De las 38 parábolas que nuestro Señor contó, 16 de ellas trataban directamente de finanzas y prosperidad. Pero, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo en la escasez, luchando mes tras mes, viendo cómo se acumulan sus facturas? La respuesta te sorprenderá, porque nos han enseñado una versión incompleta de las enseñanzas de Jesús sobre la prosperidad. Hoy, en este video, vas a descubrir los verdaderos principios bíblicos que Jesús enseñó acerca de ser próspero. No estoy hablando de fórmulas mágicas o retorcida teología de la prosperidad. Estoy hablando de los fundamentos sólidos, las verdades eternas que Cristo mismo estableció para que sus hijos vivieran en abundancia, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Si tu corazón está latiendo más fuerte en este momento, si sientes una expectativa creciendo en tu pecho, es porque el Espíritu Santo te está confirmando que este mensaje es para ti. Dios quiere bendecir tu vida financiera, pero necesita que entiendas sus métodos, sus principios. Si crees que Dios tiene algo especial preparado para ti a través de este mensaje, deja tu like ahora. Suscríbete al canal y activa la campana. Formemos una familia de cristianos prósperos según la voluntad de Dios. Cuando Jesús hablaba de prosperidad, no se refería solo a la acumulación de bienes materiales. El Maestro tenía una visión mucho más profunda y amplia de lo que significa ser verdaderamente próspero desde la perspectiva del reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús establece el primer y más fundamental principio de la prosperidad cristiana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nótese que Jesús no dijo sí, las cosas serán añadidas, sino serán añadidas. Es una promesa categórica, una garantía divina para aquellos que ponen a Dios en primer lugar. La palabra prosperidad en el griego original es euodó, que significa tener un buen viaje, tener éxito en el camino. Jesús estaba enseñando que la verdadera prosperidad no es un destino, sino un proceso, un viaje de crecimiento continuo en todas las áreas de la vida. Cuando damos prioridad al reino de Dios, Él se encarga de añadir todas nuestras demás necesidades materiales. Jesús también enseñó en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando verterán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este versículo revela el principio de la reciprocidad divina. La prosperidad de Jesús no empieza por recibir, sino por dar. Es un paradigma completamente opuesto al sistema mundial. El Maestro estaba enseñando que la verdadera prosperidad fluye de un corazón generoso que confía en Dios. Cuando damos primero, estamos demostrando fe en la provisión de Dios. Estamos declarando que nuestra fuente no son nuestros propios recursos limitados, sino el Dios ilimitado que suple todas nuestras necesidades. En Juan 10:10, Jesús declara, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». La palabra abundancia en el griego original es perissos, que significa superabundancia, más que suficiente, excedente. Jesús vino a darnos no solo lo suficiente para sobrevivir, sino lo suficiente para prosperar y seguir siendo canales de bendición para los demás. Jesús fue muy claro al advertir sobre los peligros espirituales que pueden acompañar a la riqueza material.
Esto no significa que ser rico sea pecado, sino que debemos ser sabios y especialmente cuidadosos cuando Dios nos bendice económicamente. En Mateo 19, 23, 24, después del encuentro con el joven rico, Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron, pero Jesús estaba enseñando sobre el peligro del apego a las riquezas, no condenando la riqueza en sí. El problema del joven rico no era tener dinero, sino estar poseído por él. Cuando Jesús le pidió que lo vendiera todo y se lo diera a los pobres, estaba poniendo a prueba dónde estaba realmente el corazón de aquel hombre. La respuesta reveló que sus riquezas eran su verdadero Dios, su ídolo, su fuente de seguridad. En Lucas 12:15, Jesús advierte y les dijo: «Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida de cada uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». El Maestro nos está enseñando que nuestra identidad, valor y propósito no pueden basarse en nuestras posesiones materiales. La vida abundante que Él ofrece trasciende las posesiones materiales. La parábola del rico insensato en Lucas 12, 16, 21 ilustra perfectamente este principio. El hombre había sido tremendamente bendecido por Dios con una cosecha abundante, pero su error fue pensar solo en sí mismo y en su futuro material, ignorando su condición espiritual y su responsabilidad de ser una bendición para los demás. Jesús concluye: «Así es el que acumula para sí tesoros y no es rico para con Dios». Jesús también enseñó en Mateo 6:24: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mamón era el dios sirio de la riqueza. Jesús estaba advirtiendo que el dinero puede convertirse en un ídolo, una fuerza espiritual que compite con Dios por nuestra devoción y confianza. La enseñanza central es que debemos ser ricos para con Dios antes de ser ricos materialmente. Cuando nuestra riqueza espiritual está establecida, podemos manejar las riquezas materiales sin ser corrompidos por ellas. Jesús revolucionó el concepto de prosperidad al enseñar que la generosidad no es consecuencia de la riqueza, sino su causa. Este principio va completamente en contra de la lógica humana, pero está en el corazón de la economía del reino de Dios. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, 30, Jesús enseña que Dios nos confía recursos no para que los enterremos con miedo, sino para que los multipliquemos, siendo generosos e invirtiendo en el reino. El siervo que recibió 5 talentos no los guardó para sí, sino que los invirtió y los duplicó. Lo mismo ocurrió con el que recibió 2 talentos. Ambos recibieron el mismo elogio del amo: «Bien, siervo bueno y fiel, te daré mucho por lo poco que has hecho. Entra en el gozo de tu Señor». El principio aquí es revolucionario. Dios mide nuestra fidelidad, no por lo que guardamos, sino por lo que hacemos con lo que nos confía. La prosperidad llega a través de la administración sabia y generosa de los recursos que recibimos, no a través de la acumulación egoísta. En Lucas 6:38, Jesús establece la ley de la reciprocidad generosa. «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». La imagen que utiliza Jesús es la de un comerciante de grano que, al vender, primero llena la medida, luego la sacude para que quepa más, la vuelve a sacudir para compactarla e incluso permite que rebose. Es una generosidad extravagante que Dios nos muestra cuando nosotros somos generosos primero. La viuda pobre de Marcos 12, 42, 44 ejemplifica perfectamente este principio.
Solo dio 2 moneditas, pero Jesús dijo que había dado más que todos los ricos, porque había dado todo lo que tenía para vivir. Su generosidad desproporcionadamente grande fue reconocida por Jesús como el mayor ejemplo de verdadera generosidad. Jesús enseñó que la generosidad debe estar motivada por el amor, no por la obligación o la expectativa de recibir algo a cambio. En Mateo 6:3-4 dice: «Pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea dada en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él mismo te recompensará abiertamente». La generosidad auténtica es la que brota de un corazón transformado por el amor de Dios, no de cálculos interesados. Jesús, siendo carpintero, comprendió profundamente el valor del trabajo honesto y la diligencia. Sus enseñanzas sobre la prosperidad siempre incluyen el elemento del trabajo duro y la responsabilidad personal. En la parábola de los labradores de la viña de Mateo 21:16, Jesús ilustra importantes principios sobre el trabajo y la recompensa. Aunque la parábola trata principalmente de la gracia de Dios, también revela que Dios es un patrón justo que siempre paga lo que promete. Cada trabajador recibió exactamente lo acordado, lo que demuestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus compromisos con nosotros. Jesús también enseñó sobre la importancia de la diligencia a través de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13. Las vírgenes prudentes se prepararon adecuadamente. Las vírgenes prudentes se prepararon adecuadamente, comprando suficiente aceite para sus lámparas. Las necias fueron negligentes y no se prepararon. El resultado fue que solo las diligentes participaron en el banquete de bodas. La lección es clara. La prosperidad requiere preparación, planificación y responsabilidad personal. En Lucas 14:28-30, Jesús habla de la importancia de la planificación financiera. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula lo que le cuesta, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que, después de haber puesto los cimientos y no poder terminarla, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él, diciendo: «Este empezó a construir y no pudo terminar». Jesús estaba enseñando la importancia de la responsabilidad fiscal y de una sabia planificación. El Maestro también valoraba el trabajo honrado. En Juan 4:34 afirma: Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Jesús veía su trabajo no solo como una necesidad, sino como un alimento espiritual, como una fuente de realización y propósito. La prosperidad cristiana no se consigue con atajos ni con planes para hacerse rico rápidamente. Se construye sobre los sólidos cimientos del trabajo honesto, la diligencia constante y la confianza en Dios. Jesús enseñó que debemos ser fieles en lo poco para poder edificar sobre lo mucho, un principio que se aplica directamente a nuestra vida profesional y financiera. Una de las enseñanzas más reconfortantes de Jesús trata de la provisión divina y de cómo debemos afrontar las ansiedades financieras que surgen naturalmente en la vida humana. En Mateo 6:25-34, Jesús presenta el antídoto divino contra la ansiedad financiera. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está estableciendo una jerarquía de valores. Nuestra vida vale más que la comida, nuestro cuerpo vale más que la ropa. Si Dios nos ha dado lo mayor, la vida y el cuerpo, seguro que nos dará lo menor, la comida y el vestido. A continuación, Jesús utiliza ilustraciones de la naturaleza para enseñar acerca de la provisión divina. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? No se trata de una llamada a la pereza o a la irresponsabilidad. Los pájaros trabajan a diario para conseguir comida, pero no se preocupan por el mañana. El principio es confiar en la providencia divina mientras hacemos nuestra parte diligentemente. La ilustración de los lirios del campo es aún más poderosa. Y en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como ninguno de ellos. Jesús está enseñando que Dios se deleita en embellecernos y vestirnos con dignidad. La provisión divina no es solo funcional, es estética, abundante y gloriosa. El versículo central de este pasaje es Mateo 6, 32-33. Todas estas cosas buscan los gentiles. Vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis todas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está estableciendo una diferencia fundamental entre la mentalidad cristiana y la mundana. Los impíos se preocupan constantemente por las necesidades materiales porque no conocen a un Padre Celestial que cuide de ellos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos garantizada la provisión divina cuando ponemos el reino en primer lugar. Jesús concluye con la famosa frase: no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se cuidará de sí mismo. El mal de cada día es suficiente. No está negando que habrá desafíos financieros. Está enseñando que debemos lidiar con un día a la vez, confiando en la provisión diaria de Dios. Jesús enseñó sistemáticamente que no somos dueños de nuestros recursos, sino administradores de los bienes de Dios. Este cambio de perspectiva transforma por completo nuestra relación con el dinero y las posesiones materiales. En la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16:1-13, Jesús cuenta la historia de un mayordomo que iba a ser despedido por su mala gestión. Sabiendo que perdería su empleo, redujo las deudas de los deudores de su patrón para asegurarse de que después le recibirían en sus casas. Jesús no alaba la falta de honradez, sino la sagacidad del administrador para planificar su futuro. La lección principal está en el versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también lo es en lo mucho. Jesús está estableciendo que Dios prueba nuestra fidelidad con pequeños recursos antes de confiarnos otros mayores. Si somos fieles administradores de lo poco que tenemos hoy, Dios nos confiará más mañana. Jesús continúa: si no habéis sido fieles en las riquezas de origen injusto, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si no habéis sido fieles en las ajenas, ¿quién os dará las vuestras? Aquí Jesús revela que todas las riquezas terrenales son temporales, de origen injusto, en el sentido de que no son eternas, y que son ajenas, pertenecen a Dios, no a nosotros. Las verdaderas riquezas son espirituales y eternas. La parábola del siervo inútil, en Lucas 17:7-10, también enseña sobre la mayordomía. Después de trabajar en el campo, el siervo todavía tiene que preparar la cena del amo y servirle. Jesús concluye: de la misma manera, cuando hagáis lo que se os mande, decid: somos siervos inútiles, pues solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. No se trata de rebajarnos, sino de reconocer que todo lo que tenemos y hacemos es fruto de la gracia de Dios. En 1 Corintios 4:2, Pablo se hace eco de esta enseñanza de Jesús. Además, se exige de los administradores que cada uno sea fiel. Un mayordomo es alguien que cuida de los bienes de otra persona. Nuestra responsabilidad es administrar fielmente los recursos que Dios nos confía, sean pocos o muchos. Esta perspectiva de la mayordomía nos libera del materialismo y de la ansiedad financiera.
Cuando comprendemos que todo pertenece a Dios, ya no necesitamos preocuparnos obsesivamente por acumular y proteger nuestras posesiones. Nuestra responsabilidad es administrar fielmente, y la responsabilidad de la provisión recae en Dios. Jesús dirigía constantemente la mirada de sus oyentes desde la perspectiva temporal a la eterna. Sus enseñanzas sobre finanzas siempre incluyen la dimensión de la eternidad, transformando nuestra comprensión de las verdaderas inversiones. En Mateo 6, 19, 21, Jesús establece el contraste fundamental. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corroen todo, y donde los ladrones entran y roban. Pero haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo destruyen todo, y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús no está prohibiendo los ahorros o las inversiones terrenales. Está advirtiendo contra hacer de ellos nuestra principal prioridad. Los tesoros terrenales son vulnerables a 3 amenazas: la polilla, deterioro natural, el óxido, corrosión del tiempo, y los ladrones, pérdida repentina. Todas las inversiones terrenales están sujetas a estas vulnerabilidades. En cambio, los tesoros celestiales son eternos, seguros y crecientes. Lo más importante es que nuestro corazón sigue a nuestras inversiones. Si invertimos principalmente en la tierra, nuestro corazón se apega a las cosas temporales. Si invertimos en el cielo, nuestro corazón se eleva hacia las cosas eternas. La parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31, ilustra dramáticamente las consecuencias eternas de nuestras elecciones financieras. El hombre rico vivía en el lujo y el esplendor, mientras que Lázaro mendigaba las sobras a la puerta de su casa. En la eternidad, las posiciones se invirtieron por completo. El rico estaba atormentado, mientras que Lázaro era consolado en el seno de Abraham. El punto central no es que ser rico sea un pecado, sino que el hombre rico ignoró sus responsabilidades de mayordomía y compasión. Tenía los recursos para ayudar a Lázaro, pero eligió vivir solo para sí mismo. Sus decisiones financieras temporales tuvieron consecuencias eternas permanentes. Jesús también enseñó sobre la inversión eterna en Lucas 12:33. Vended lo que tenéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que nunca se acaben, donde no venga ladrón ni roa polilla. Cada acto de generosidad, cada inversión en el reino de Dios, cada recurso utilizado para bendecir a los demás, es un depósito en nuestra cuenta celestial. En 1 Timoteo 6, 17, 19, Pablo transmite la enseñanza de Jesús. Manda a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que compartan generosamente y que sean comunicables, que se preparen para el futuro con buenos cimientos para alcanzar la vida eterna. Jesús no se limitó a enseñar principios teóricos sobre la prosperidad. Proporcionó directrices prácticas que podemos aplicar en nuestra vida financiera diaria. Estos principios, cuando se aplican con fe y coherencia, producen resultados tanto espirituales como materiales. El primer principio práctico es dar prioridad al reino. En Mateo 6:33, Jesús afirma: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la práctica, esto significa destinar las primicias de nuestros ingresos al reino de Dios antes que a cualquier otro gasto. No es dar lo que sobra, sino dar primero y confiar en que Dios multiplicará el resto. El segundo principio es la generosidad sistemática.
Jesús enseñó que debemos dar no solo cuando nos sentimos motivados, sino como una forma de vida. En Lucas 6:38, Jesús promete reciprocidad divina a los que son generosos de forma sistemática. Esto incluye diezmar, dar el 10% de nuestros ingresos a la obra de Dios, dar con regularidad y estar siempre dispuestos a ayudar a los necesitados. El tercer principio es el trabajo excelente. Jesús, siendo carpintero, valoraba la excelencia profesional. En Colosenses 3:23-24, Pablo transmite esta enseñanza: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Trabajar con excelencia no es solo una cuestión de ética profesional, es una forma de adoración que atrae las bendiciones divinas. El cuarto principio es la planificación sabia. En Lucas 14:28, Jesús habla de contar los gastos antes de construir. En la práctica, esto significa hacer un presupuesto, planificar los gastos, ahorrar para emergencias e invertir sabiamente para el futuro. La fe en Dios no elimina la necesidad de sabiduría financiera, sino que la mejora. El quinto principio es el contentamiento con gratitud. En Filipenses 4:11-13, Pablo expresa la enseñanza de Jesús sobre el contentamiento. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento no significa conformismo o falta de ambición. Significa estar satisfecho con la provisión presente de Dios mientras se trabaja diligentemente para el crecimiento futuro. El sexto principio es la responsabilidad. Jesús enseñó sobre la importancia de ser responsables con nuestros recursos. Esto incluye mantener registros financieros, evitar deudas innecesarias, pagar los impuestos honestamente y ser transparentes con nuestros cónyuges y mentores acerca de nuestra situación financiera. Hermano mío, hermana mía, hemos llegado al final de este viaje transformador a través de las enseñanzas de Jesús sobre la prosperidad. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene reservado algo especial para tu vida financiera. No es casualidad que hayas visto este video hoy. Quiero que entiendas algo muy importante. Todo lo que he compartido contigo no son solo teorías bonitas o conceptos religiosos vacíos. Son principios eternos, probados por millones de cristianos a lo largo de 2000 años, que han transformado vidas, familias y generaciones enteras. Jesús no nos enseñó sobre la prosperidad para mantenernos en la escasez, sino para conducirnos a la abundancia que Él ya ha preparado para nosotros. Dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta promesa es para ti, hoy, ahora, en este momento, pero hay una condición: tienes que aplicar lo que has aprendido. El conocimiento sin aplicación es estéril, la fe sin obras está muerta. Si realmente crees que Dios quiere bendecir tu vida financiera, entonces necesitas empezar a vivir de acuerdo a los principios del reino que Jesús estableció. Comience hoy mismo poniendo a Dios en primer lugar en sus finanzas. Sea generoso aun cuando parezca imposible. Trabaja con excelencia, como si estuvieras sirviendo directamente a Jesús. Planifica tus finanzas sabiamente, pero confía en la provisión de Dios. Vive contento, pero siempre creciendo y prosperando. Ahora quiero hacerte una petición especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas enseñanzas, quiero que hagas algo que empiece a cambiar tu vida inmediatamente. Deja un comentario ahora mismo diciéndome cuál es el principio que más te ha impactado y cómo vas a empezar a aplicarlo en tu vida. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque cuando compartes públicamente lo que Dios está haciendo en tu vida, suceden tres cosas poderosas. Declaras tu fe y tu compromiso con los principios de Jesús.
Estás inspirando y ayudando a otros que necesitan la misma transformación. Estás activando la ley de reciprocidad divina. Cuando bendices a otros con tu testimonio, Dios multiplica las bendiciones en tu vida. Tu comentario podría ser exactamente lo que alguien necesita ver hoy para tener fe y cambiar su situación financiera. Usted podría ser el instrumento de Dios para transformar la vida de toda una familia. No lo pospongas. No pienses que tu comentario no marcará la diferencia. Dios quiere usarte a ti para ser una bendición en la vida de otros. Y eso empieza ahora, con un simple comentario. Escribe en los comentarios: creo en la prosperidad de Dios para mi vida, y dinos qué principio aplicarás primero. Recuerda, tu obediencia de hoy determina tu cosecha de mañana. Dios está esperando para sorprenderte con su bondad y fidelidad. Y mañana descubriremos cómo Dios bendijo a Abraham y por qué esa misma promesa es para ti. No se lo pierda. Que Dios bendiga tu vida financiera y espiritual abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.